Estamos, empiezo a grabar. Buen día a todos, otra vez. Bien, hoy vamos a hacer cosas un poquito más. Vamos a terminar de cerrar las herramientas de la fase de estudio y me quedaba por explicarles a ustedes la matriz de problemas oportunidades, que es una de las últimas actividades, que une dos actividades de esta fase, que son la actividad 4 y 5, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla. Y esta es una matriz que, si se acuerdan, hicieron una ya, más o menos, una hicieron en la fase de inspección. Bueno, con base a esa, más o menos, si encuentran otros problemas y oportunidades, obviamente las van a ir agregando, vamos a armar la matriz de problemas, oportunidades, causas y efectos. Esta matriz suele complicarla un poquito por el tema de las causas y efectos, ¿sí? Acá tenemos que analizar cuáles son los problemas u oportunidades. Debemos trabajar en conjunto con los propietarios para poder definir ciertas prioridades que tienen sobre esos problemas y oportunidades, ¿sí? Y teniendo en cuenta el modelo actual. Recuerden que en definición empezamos a definir lo que va a ser el modelo, el sistema nuevo, por así decirlo, ¿sí? Y identificamos los problemas y vemos el grado, ¿sí?, de los efectos que estos tienen sobre el sistema actual, y también la visibilidad o la urgencia que tienen para ellos, si es obligatorio o no, ¿sí? Tener en cuenta hacerlos, solucionarlos, digamos. También se tiene en cuenta, ¿sí?, las restricciones. A veces hay un problema que tiene una solución, obviamente, pero la restricción que tenemos por ahí no nos permite o se nos complica realizarla. Por ejemplo, una restricción de calendario. Si lo que yo tengo que hacer me va a llevar más del tiempo que se necesita o se estipuló, obviamente que también está asociado siempre el tiempo, está asociado al costo. Entonces, una restricción de calendario es el tema de las fechas, ¿sí? Que no se puede cumplir o en el plazo que me da el cliente o en el plazo que estimamos para el proyecto. O una restricción de calendario tiene que estar para esa fecha. Entonces, esa es una restricción que tenemos, ¿sí? De costos, obviamente que solucionar el problema tiene un costo muy elevado. Si yo tengo que adquirir hardware y software nuevo, o un costo asociado a solucionar el problema que sea muy elevado, por ahí sea una restricción que tenga mi sistema. Tecnológico también, obviamente. Si no dispongo de la tecnología para poder solucionar el problema respecto a lo que... esperen que están hablando acá otra vez. Respecto a lo que mi cliente desea, es una restricción tecnológica. Y normas de la empresa, ¿sí?, o normas internas o externas, también tengo que tenerlas en cuenta. ¿Cuál es la restricción? Si hay alguna normativa a nivel nacional, si hablo de sistemas contables, obviamente que se manejan todos por leyes y estructuras contables, ¿sí? Si la normativa interna de la empresa es a utilizar cierto software o cierto hardware, ¿sí? Hay que tener en cuenta todos esos aspectos a la hora de hablar de problemas y oportunidades. Generalmente en un sistema de ustedes, como son así como un poco ficticios, como es la restricción que más se utiliza es la de calendario, digamos, y tecnológica en algunos casos. ¿Cómo yo defino mi matriz? Y acá estoy dando un ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Yo tenía mis problemas y mis oportunidades de la otra vez y posiblemente tenga que agregar más o existan algunos más que me estoy dando cuenta a la hora ahora que he estudiado el sistema actual. Pero yo tengo que decir ahora cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que cuando yo voy al médico tengo un efecto? O sea, me duele la panza. Y te puede doler la panza por diferentes cuestiones. Te pegaste un atracón el fin de semana, ¿sí? Tenés una bacteria, comiste algo que te intoxicó, ¿sí? Posiblemente tengas gases, cólicos, lo que sea. Entonces, ese es el efecto que se ve. El efecto es siempre lo que se ve. Ahora tenemos que ver la causa, ¿sí? Entonces, la causa, ¿cuál sería del problema que tenemos? En este ejemplo que les estoy dando, por ejemplo, los expedientes de los clientes carecen de organización.
demora, pérdida de tiempo en la búsqueda de los mismos. ¿Qué estoy hablando acá? Un poquito del problema que tengo. ¿Cuál es el efecto visible? ¿Sí? Se requiere gran cantidad de tiempo del personal. Esto es lo que yo más veo, que tardan mucho en buscar las cosas. ¿Y la causa cuál es? Están almacenados en ficheros de forma manual. Tiene que ir a buscar en el fichero, que por ahí quizá tiene un montón de cosas, ni hablemos de una caja de zapatos que tiene todo guardado ahí, ¿no? Una caja linda, bien forrada, pero tiene todo desordenado, ¿sí? Entonces, una vez que yo definí mi causa y mi efecto de ese problema, fijo los objetivos del nuevo sistema. Acá, como siempre les digo, nunca hablamos de tecnología en análisis, ¿sí? Nunca decimos vamos a crear una base de datos en tal lenguaje, sino que vamos a buscar un nuevo método de organizar y almacenar los datos. Siempre hablo de en general, no menciono la parte tecnológica, eso le corresponde más ya al diseño y a la implementación. El análisis es bastante abstracto respecto a las tecnologías que vamos a utilizar. ¿Cuál es la restricción que pueda tener de calendario? Tengo que cumplir con el calendario para hacerlo. Sí, es una restricción, no una prohibición. Tengo que cumplir con las fechas para poder cumplir con el calendario para poder entrar al proyecto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Después, otro ejemplo que le estoy dando acá es, existen datos repetidos y desactualizados en los expedientes de los clientes, que hay redundancia de datos. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? ¿Sí? El efecto que es obtención de datos con gran lentitud y redundancia de los mismos. Pero ¿cuál es la causa de eso? ¿Por qué pasa eso? Háganse un poco los médicos, los investigadores ahí a la hora de trabajar con esta matriz, y que, ¿cuál es la causa? Que los datos están almacenados quizás en diferentes formularios, diferentes fichas, en diferentes papeles, y no se actualizan todo. Yo actualicé en uno, pero en los demás no actualicé, por ejemplo, ¿sí? Y están repetidos varias veces. Entonces, siempre cuando hablamos de causa-efecto, el efecto es lo visible, y la causa es lo que tenemos que buscar. ¿Por qué está pasando eso, digamos? ¿Sí? Y bueno, generalmente los objetivos de los sistemas de ustedes, como son sistemas nuevos, es buscar una forma o desarrollar una forma de acceder a esos datos, a los datos almacenados, ¿sí? Y en este caso yo le agregaría también que no se repitan los mismos, ¿sí? Las restricciones le puse acá de ejemplo tecnológica por poner cualquier restricción. Hay que conseguir la tecnología para poder trabajarla, o tenemos que trabajar con la tecnología disponible, por ejemplo, que tiene, o que, ¿cómo es? O que tenemos nosotros, ¿sí? Después, bueno, sigo con otros ejemplos, le doy bastantes ejemplos para que le quede grabado, para que puedan mirar después. Díganme que estoy grabando, por Dios. Sí, estoy grabando. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, en la mayoría de los casos siempre van a estar asociados a calendario tecnológico y a costos. Y muy poco de normativas, porque en realidad sí es norma la empresa, pero sus empresas casi todas son de ustedes, son sus propietarios, o no tienen restricciones respecto a lo que van de normas o de control interno dentro de una empresa. Eso es más que nada para empresas grandes, ¿sí? Después, otro, por ejemplo, no existe un control de solicitudes de conexión que permita controlar que la solicitud, por ser dada de alta, ya no fue realizada con anterioridad. Acuérdense que están guardando solicitudes y no sabemos si ese ya vino a pedir una solicitud. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso en el sistema de la llama amarilla, por ejemplo? Entonces, estaría bueno controlar si ya no vino a pedir eso el cliente y no le dimos brilla, o algo pasó, o hubo una respuesta negativa de parte del área de mantenimiento. Entonces, ¿cuál es el efecto? Se envían solicitudes repetidas de conexión al área de inspección, ¿sí? Y bueno, pero ¿por qué se envían solicitudes repetidas? ¿Por qué? Porque el almacenado de los ficheros o los papeles de este potencial cliente no tienen control a la hora de guardarlos. Entonces, otra vez van al objetivo del nuevo sistema, que desarrollar una nueva forma de controlar y registrar solicitudes. Y la restricción obviamente sí me va a hacer de calendario, tengo que terminar en tiempo y forma mi módulo, si es que lo voy a hacer. No puedo llevarme.
Otra, acá hay una de costos que le voy a leer. No existen registros de repartidores que se encargan de llevar las facturas de los clientes a domicilio. Si se fijan en el diagrama y todo lo que yo hice del trabajo práctico de ejemplo, en ninguna parte yo registro un repartidor, ni sé a quién le doy, a qué fulano le doy para que lleve la factura a los clientes por zona. Entonces estaría bueno, ¿sí? Poder arreglar esta historia. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es el efecto? No se puede saber con exactitud a qué repartidor o qué repartidor lleva las facturas a los clientes. Y si un cliente reclama que no le llegó la factura o algo así, yo ni sé a qué repartidor le di, porque no está sentado eso. Y ese es el efecto que yo tengo. Ahora, ¿cuál es la causa? Que se omite esta información debido a que no fue considerada relevante en su momento. Por ejemplo, sí, no, la verdad que no lo pensamos. Y también no hablo por el tema de la panadería, chicos. No sé, para que lo tengan en cuenta, ustedes tienen repartidores. ¿Y cuál es el objetivo del nuevo sistema? Tener un módulo. ¿Para qué? Para poder registrar esos repartidores. La restricción es quizás de costos, porque es algo que vimos y que por ahí el cliente puede estar dispuesto a pagar o no. Depende ya una restricción de cuánto salga y si el cliente está dispuesto a pagar por eso, ¿sí? Es un ejemplo nomás. Bien. Cuando hablo de oportunidades, ¿sí? No hay causas y efectos y tampoco hay restricciones, pero sí hay objetivos del nuevo sistema. Si yo tengo la estructura informática de hardware y software moderno dentro de la empresa, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál será el objetivo de mi nuevo sistema? Ocupar esa tecnología disponible, ¿sí? Utilizarla, ¿sí? Entonces, generalmente tienen objetivos las oportunidades. Esto claramente es una oportunidad porque no hay una causa y efecto, porque el problema es que tiene la causa y efecto, no la oportunidad. Y una restricción, ¿qué restricción me van a poner si es una oportunidad que puedo aprovechar? ¿Se entiende? Bien. Y acá les dejé que las actividades 4 y 5 de la fase de estudio se resumen en esta matriz en sus trabajos prácticos. Lo que tienen ustedes para el trabajo final, que andan por acá algunos andan por acá, algunos andan por acá arriba recién, ¿sí? Es esto para entregar en esta fase. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Vamos con otra. Y lo que queda es ya introducirnos, y lo voy a dar bastante tranqui hoy, después voy a profundizar la clase que viene, porque los voy a dejar haciendo su práctico ahora, que sigan adelantando eso, por favor, les pido, es que ya entramos en la fase de definición. La fase de definición, como les dije, es una de las más largas, pero que ya conocen las herramientas que van a utilizar. Entonces por ahí puede ir más rápido en algunos puntos, o pueden dividirse las tareas porque ya las conocen a las herramientas, ¿sí? Acá siempre les pongo al principio esto. Y bueno, vamos a la fase de definición. En esta fase, ¿sí? Vamos a definir cuáles son las necesidades que tiene la empresa respecto a los problemas y oportunidades que hemos analizado en la fase de estudio, a lo que hemos estudiado del sistema actual en la fase de estudio, ¿sí? Una vez que tenemos definidas esas necesidades, nos vamos a sentar con nuestro cliente y ver si cumplen las normas. Por ejemplo, si existen normas que rigen estas necesidades, si cumplen las normas, ver las prioridades que tienen estas necesidades, ¿sí? La visibilidad que tienen estas, otra vez sentarnos a hablar con él y empezar a definir prioridades entre estas necesidades que tenemos, ¿sí? Y empezar a ver los grupos de desarrollo de diseño. Primero vamos a identificar las necesidades, vamos a partir de la matriz que hicimos al final de la fase de estudio, la de problemas, oportunidades, causas y efectos. Con base a esa matriz se definen las necesidades de, de la fase de definición. Voy a mostrarles algo otra vez, no sé para qué cerré, porque la verdad que, fíjense, los objetivos del nuevo sistema que tienen en esta matriz son
las necesidades que tiene el nuevo sistema, que tenemos que cubrir del nuevo sistema, ¿sí? En este caso, si hay oportunidad, también tiene objetivos del nuevo sistema. Entonces, para armar mi lista de necesidades, yo me baso en la matriz de la fase de estudio y empiezo a sentarme y me siento con el cliente y empezamos a analizar estas necesidades. Vuelvo acá, ¿sí? Bueno, obviamente que se pueden elaborar entrevistas, reuniones, discusiones en grupo, encuestas, investigaciones y demás. En el caso de ustedes son ustedes. Pero si yo tengo que sentarme a definir esas necesidades o identificar esas necesidades con base a esa matriz y ver si no aparece alguna otra más, ¿sí? Me tendría que trabajar con alguna de estas herramientas que son bastante conocidas para ustedes. Le agregamos nomás la brainstorming, ¿sí? Que es tormenta de ideas, sentarnos a hablar, ¿sí? O a escribir también, podemos escribir, redactar, si está lejos mi cliente podemos mandarnos correos, compartir documentos, ¿sí? Una vez que yo tengo definidas mis necesidades, vamos de nuevo con modelar las necesidades. Y es muy similar, vuelvo a repetir, volvemos con el diagrama de contexto, con el modelo preliminar, ya no armamos, ¿sí? Lista de acontecimientos, pero va el diagrama de contexto, el modelo preliminar, la figura cero, la nivelación descendente, y se le agregan, perdón, dos herramientas más, que es la especificación lógica de procesos y el modelo entidad-relación. ¿Sí? El diagrama de conexión de puestos no lo hacemos, porque eso ya quedó medio obsoleto al día de hoy. Si tengo que hacer prototipos para que mi cliente para que yo pueda descubrir necesidades junto con mi cliente, acuérdense que el prototipo que era un modelo, ¿sí? Que simulaba el sistema para poder descubrir necesidades, en este caso, había diferentes tipos de prototipos. Entonces, quizás la gente no encuentra los problemas o no sabe lo que necesita hasta que lo ve. Entonces, por ahí a veces nos toca hacer prototipos de descubrimiento, que más que nada es un esqueleto de cómo va a ser el sistema y mi cliente puede ver y entender de una forma un poquito más tangible qué es lo que estamos haciendo y en base a ese prototipo empezar a decir, no, pero ¿sabes qué me falta acá? Agregar tal cosa. Yo no, y empieza a dar su opinión. Sirve bastante, pero demora mucho tiempo en algunos casos. Bien, y ahí empezamos a hablar una vez que tenemos definidas las necesidades, que las descubrimos, que trabajamos con el cliente, vamos a definir las necesidades y que modelamos todas esas nuevas necesidades. Esta es la etapa más complicada, la actividad más complicada. Siempre el modelar es el que a ustedes se ve plasmado en su trabajo práctico final. Porque luego las que siguen, otra vez, son matrices, ¿sí? Es una matriz en donde yo otra vez coloco estas necesidades y las clasifico, ¿sí? En obligatorias. Me aguantan un cachito que voy a callar a los animales, por favor. Disculpen. Parece que el frío lo deja más loco. Bien, una vez que tengo ya trabajadas, ya modeladas mis necesidades, voy a clasificarlas con el cliente. Esto tiene que decir mi cliente, no nosotros, porque nosotros podemos pensar que algunas cosas son obligatorias para el cliente, no, aunque hay cosas que son fundamentales. Si mi cliente me dice, no, el alta de cliente no lo considero obligatorio. No, espera un momentito, si no tenemos cliente no podemos hablar de todos los procesos que siguen, también orientar al cliente en ese aspecto, ¿sí? Pero son ineludibles, forman la parte, la estructura del corazón del sistema, esas necesidades. Si no las hacemos, no cumple el objetivo final de nuestro sistema. En cambio, hay necesidades que pueden ser deseables, pero no esenciales, ¿sí? Por ejemplo, como les mencionaba ahí, el módulo de repartidores, por ahí para el cliente es deseable, pero no es esencial, no corta el funcionamiento de mi sistema, por ejemplo.
Vamos a ponerla como deseable. Y después están las opcionales, que puede ser que si no sale un costo, si no tiene un costo elevado o un tiempo elevado de desarrollo, se las pueden agregar. Por ejemplo, toda la parte de impresión de planillas, de formularios, de resúmenes, datos estadísticos, un módulo en donde me marque las diferencias entre lo que se facturó un mes respecto del otro. Esas cosas son opcionales, pero no son obligatorias. ¿Por qué? Porque no, eh, porque sin ellas el sistema puede funcionar igual, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, 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 Esto, en teoría es muy lindo, ¿cierto, profe? En teoría parece súper fácil, profe, pero un dolor de cabeza en la práctica, ¿no? Es así. Y si hace falta, modificamos el ámbito y el plan de proyecto, porque por ahí crece un poquito más, tenemos que modificar ciertas estructuras, ¿sí? El cronograma más que nada. Y al igual que las fases anteriores, otra vez, lo que vamos a hacer es presentar conclusiones y recomendaciones, ¿sí? ¿Y qué pasa? Acá es un poquito más extendido el asunto. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si nos ajustamos a los costos, si nos ajustamos al calendario, y acá tenemos que ver si paramos el análisis, quedó hasta acá el proyecto y más adelante se sigue, o si se sigue a la fase a la etapa de diseño, y evaluar todo ese tipo de condiciones. Pero ustedes van a dar todo que sí, en este caso. Y acá está el listado de lo que hacemos en nuestro trabajo práctico. Yo hubiera deseado con toda mi alma que mi profesora me diga lo que yo tenía que hacer, que me ponga así todo el listado de las cosas que teníamos que hacer en nuestro trabajo práctico. Nosotros nos daban el libro y bueno, chicos, va, hagan. Y medio que nos agarramos de los pelos porque no sabíamos qué cosa iba, o a dónde terminaba, digamos, una actividad y seguía con otra. Una vez que terminamos el práctico, yo les voy a ser sincera, que terminé por primera vez mi análisis, que fue mi primer análisis fue en la facultad, y me puse a estudiar para el final, ahí recién yo comprendí lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque a mí no me explicaron, ¿sí? Por partes, a dónde empezaba una cosa y dónde terminaba otra. Nosotros lo hacíamos nomás. Lo que yo trato es que ustedes entiendan, en lo posible, que yo sé que les cuesta, en qué parte están parados. Y generalmente si están haciendo diagramas de flujo de datos, especificación lógica de procesos, modelo antirrelación, diccionario de datos, todo eso corresponde a una sola etapa, generalmente que es el modelado, que a una sola actividad. Todo lo que sigue después, matrices y demás, ¿sí? Matrices, a ver acá. Esto es una matriz, para empezar. Esto es lo grande que ustedes tienen en su sistema, el modelado de las necesidades. Después, esto no lo ocupan, es optativo. Esto es otra matriz, y esto es una conclusión y recomendación. Si tengo que modificar el calendario, modifico, que vamos a hacer después más adelante el tema de armar el calendario para agregar ustedes a sus trabajos prácticos con un Open Project. Modifico, es algo sencillo, ¿sí? Y lo otro es una conclusión y una recomendación. Siempre en las fases del ciclo de vida, en la etapa de análisis, donde dice modelar, ¿sí? Modelar el sistema actual, modelar las necesidades, ¿sí? O cómo es definir el ámbito del proyecto en el caso de la fase de inspección. Esa es la parte que se ve plasmada y es más larga en su trabajo práctico final. Por eso cuando yo les pregunto al final a qué actividad de la fase corresponde esto, y generalmente salvo que sea una matriz, o salvo que sea una conclusión de recomendación, o una declaración de propósitos en la etapa de análisis estoy hablando, ¿sí? Generalmente corresponde a la actividad de modelado. ¿Sí? Es lo que se ve plasmado en sus trabajos prácticos finales. ¿Alguna duda hasta acá? Esta es la introducción, lo voy a volver a dar el martes igual. Usted mencionó un libro, ¿me puede decir cuál? Está la bibliografía de clase ¿cómo es? Del programa, las dos. Ah, ok.
La metodología moderna STRAIS. La versión, está la 7 y está la 3. Cualquiera de las dos. Si ustedes miran la metodología STRAIS, moderna STRAIS, que es la que utilizamos nosotros como metodología cabecera, que se utiliza para enseñar, no se practica en la vida real, para ser honestos, pero sí sirve mucho para aprender cada una de las etapas porque está bien separado, como les había comentado hace bastante tiempo. Si ustedes miran ahí, va a ser una hermosa teoría que le dice hay que hacer esto es así, se busca acá y demás, pero no explica con detalle tampoco cómo se utilizan las herramientas. Acuérdense que las herramientas las saca de Edward Jordan en algunos casos, de Kendall y Kendall, que es otro, como es, que son otros autores de metodologías, de Gaines y Sarson, sacan también en algunos casos, sacan un poco al día de hoy de la metodología de lo que es RAP, ¿sí? Para trabajar con orientación de objetos. Entonces, cada da una idea de las actividades y de las fases, pero después la implementación o el desarrollo, perdón, de cada una de ellas no se explica mucho más que se puede hacer así o se puede hacer así. Entonces, por eso les estoy dando yo, estos son apuntes de clase, en donde trato de resumirles toda la experiencia que tuve en su momento a la hora de trabajar con esta metodología, y que todos los alumnos que hicimos o pasamos por esta materia, ¿sí? Tratamos de explicar o demostrar a nuestros compañeros en su momento y después a nuestros alumnos cómo se hace, ¿sí? Esto generalmente la teoría es más teórico, salvo Jordan, que tiene unas buenas herramientas y explica un poquito mejor, es más, no te dice cómo hacerlo, te muestra nomás cómo se puede hacer, pero no te dice cómo lo vas a hacer, ¿sí? Entonces por eso se dan estas clases, si no, no estaría yo acá, si pudieran hacerlo nada más directamente desde el libro. Mm. Bien, ¿alguna Pero para duda? leer está bueno. Sí, está bueno el libro. Yo siempre, yo el Jurgen me lo leí y la metodología moderna Strategy también, y está muy bueno desde el punto de vista teórico, y una vez que vos terminaste o que estás haciendo, te puede llegar a servir para entender a dónde estás parado. Por eso les digo, cuando ustedes miran en la metodología, les va a decir esto, modelado de necesidades del sistema, ¿sí? Y les va a explicar esto y un poquito más largo también. Bien, ustedes tienen que saber cómo se modelan las necesidades del sistema. ¿Y qué utilizamos? Utilizamos la herramienta de otra metodología, que son la de Jordan, por ejemplo, ¿sí? En algunos casos saca los almacenes y demás, o algunas actividades, algunas cosas de otros autores de metodologías. Pero, ¿cómo es? Está bueno para, si le pueden pegar una leída, está muy bueno. A mí, No, para reforzar. para reforzar. Creo que le subí el link para descarga, o si no, yo ya, el año pasado ya bajé y volví a subir, porque como tuve que ocupar el Dropbox para otras cosas más pesadas también, voy a ver si sigue en el Dropbox el link de los libros para poder pasarle para que se descarguen. Por favor. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Bueno, les pido porfa que se pongan con sus prácticos. Recién estaba mirando algunos, ya dejé algún que otro comentario. La figura 0, acuérdense, lean la teoría y fíjense las clases. La figura 0, primero de todo, se enumeran los procesos. Se agrupan procesos que tienen relación o afinidad, ¿sí? Segundo, me están tirando, yo creo que están haciendo todavía, por eso no quiero meterme mucho. Me están tirando por separado todos esos procesos grandes y lo unificaron. No puedo controlar porque no sé qué es lo que están metiendo en cada uno de los procesos, y me lleva 400 años ver qué agruparon. Por favor, pónganme los nombres de los procesos que agruparon. Pónganle el nombre de los procesos, pónganle el número de los procesos. Y acuérdense que ellos van comunicados, fíjense el ejemplo de la llama amarilla, por medio de almacenes. Y si tienen que repetir o les queda medio desprolijo la comunicación entre almacenes o entidades, recuerden que tienen la opción de poder repetir. Cuando se repite se pone una barra lateral derecha superior en el terminador y un asterisco en el almacén, para que eso quede estéticamente o visiblemente prolijo, ¿sí? Entonces, yo no quise meterme mucho, vi que lo están haciendo, pero les quiero dejar un tiempito más para que lo terminen, o márquenme como que ya está realizada la tarea para que entre a ver, si no ya yo ya remetiche ahí,
y lo pide, para, profesora, aguantá, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Entonces avísenme por medio de resolver la tarea, ¿sí? Que me llega el correo. Profe, Sí, una pregunta. Nosotros, por ejemplo, hay algunos procesos que sale, por ejemplo, de una burbuja, un flujo que dice datos proveedor. Y sí. eso se repite por ahí en otro flujo, pero y en la figura cero ponemos todos por más que se repitan, o podemos poner uno nomás. No, ponen todo, dependiendo ¿Todos? sí. O le cambiamos el nombre, le ponemos más para que se diferencie, ¿no? No, porque a veces vas a leer datos de proveedor, ¿no es cierto? Siempre. Ajá. Si vos estás tocando la misma burbuja, y esa agrupación de procesos tiene datos de proveedor varias veces que lee, ponele una vez Sí. nomás. Pero si otra burbuja ocupa datos de proveedor para leer, ponele en esa. ¿Está? Ajá. Sí. Igual, vayan armando yo viviendo después de eso. Bueno, Sí, sí, así puede ser también. Si ya lee una vez de esa burbuja grande, no, pone 25, digamos. sí. Hay que minimizar la complejidad, digamos, de eso. ¿Está? Claro. Bueno, sigan haciendo y yo me voy fijando y les voy